Hola, bienvenidos nuevamente a Búnker Divino, donde nos refugiamos en la palabra de Dios. Qué bueno que están aquí en este cierre de octubre, de cierre de nuestra serie Herencia Protestante, una serie bastante controversial, bastante difícil, pero lo hemos hecho con todo el respeto del mundo y basándonos en lo que dijimos en la palabra de Dios. Hoy le damos cierre a esta serie develando quién es ese poder que el enemigo utiliza o utilizará y utilizó de manera especial. Antes de dar la conclusión a la serie, queremos recordarle que los domingos tenemos Por la Familia con la doctora Juana de Paulino, una doctora en psicología. Estamos en el tema de la ansiedad. Así que estos domingos estamos analizando de manera muy especial la ansiedad y para que nosotros no suframos de ella e identifiquemos si hay algún miembro de nuestra familia que está pasando por esta dificultad. Así que ya ustedes saben, domingos 5:30 de la tarde en este mismo canal, Búnker Divino. Los lunes, RD necesita a Dios. Queremos hacer viral a Dios en nuestro país. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de las redes sociales. Contamos contigo, contagia a todos alrededor tuyo, tu familia, tus amigos, compañeros de trabajo, personas que tú casi no le hablas, pero la tienes en Facebook, YouTube, Twitter, en todas tus redes sociales. Pon este hashtag, RD necesita a Dios, y di por qué tú entiendes que nuestro país sería mejor si nuestro Dios es viral. Él promete que cuando nosotros le levantemos, Él atraerá a todos a sí mismo, y estamos aferrándonos en esa promesa. Desde ya te queremos invitar al mes de noviembre aquí en Búnker Divino. El mes de noviembre se celebra el mes de la familia y nosotros invitamos unos invitados deluxe para debatir un tema interesantísimo de la familia. Así que desde ya te invitamos a que los 4 sábados de noviembre vamos a estar con un panel junto a la doctora Juana Santiago, junto al pastor Manuel Paulino y junto a la magíster Magnolia Paulino, departiendo un tema súper interesantísimo y de mucha vitalidad, ayudando a nuestros hijos a ir con nosotros al reino de los cielos. Así que desde ya estás invitado, invitada. No te lo pierdas, que va a ser de mucho beneficio para tu familia. Vamos a orar para abrir la palabra de Dios. Padre, gracias porque nos has puesto este tema para este mes. Gracias porque hasta aquí nos has guiado. Sigue con nosotros, sigue tocando nuestros corazones, sigue dándonos la sensibilidad de saber que eres tú quien nos está hablando. Gracias por oírnos, acompáñanos en este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes que nada, recuerden que nos quedamos el capítulo pasado en el Imperio Romano. Hasta ahí habíamos develado según el cuadro que hicimos anteriormente. Vamos a seguir ese cuadro para seguir viendo lo que nos dice aquí y basándonos en la Biblia y basándonos en la historia. Una definición que nos va a ayudar mucho es arrianismo. Esta la tomamos de Wikipedia, pero usted lo puede buscar en el internet. Arrianismo es una doctrina cristiana del siglo III en el que el señor Arrio, un presbítero de Alejandría en Egipto, entendía que Jesús fue creado, que no existe desde el tiempo en que existe Dios, sino que Dios fue que lo creó a él, y por lo tanto Jesús no es igual que Dios, y la Trinidad tampoco estaría en contra del arrianismo, y todavía hasta hoy persiste en algunas religiones que no consideran a Jesús como Dios, sino como un ser creado. Esto es arrianismo, y esto tuvo mucho impacto en los siglos 3 y 4, y quiero que lo tengan bien en cuenta.
para el estudio que vamos a tener el día de hoy. En el Concilio de Nicea se declaró, en el 325 se declaró herético el arrianismo, pero en el primer sínodo de Tiro, en el 335, se lo exoneró, aunque en el Concilio de Constantinopla, en el 381, volvió a considerarse herético. La característica que vamos a estudiar es el cuerno pequeño. Esto está tanto en Daniel 7 como en Daniel 8. En Daniel 7 vamos a leer versículos 8, 20 al 24. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, parecía más grande que sus compañeros. 21. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el trono. Dijo así, versículo 23, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ello se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Tomando lo que dice aquí el profeta Daniel acerca del cuerno, vemos que de la bestia que hemos simbolizado como Roma, hemos descubierto hasta ahora que es Roma, le salen en la cabeza 10 cuernos, y recuerden que vimos la figura de los 10 cuernos en varias bestias, que nos ayudó a identificar a todos estos poderes como Roma. Pero cosas más que queremos significar de aquí, algunos de los símbolos que vamos a tratar el día de hoy, es que de esos 10 cuernos salió otro y tumbó 3 cuernos más. Este cuerno hablaba cosas grandes contra el Altísimo. También nos dice que ese cuerno, aunque saldría de ellos, sería diferente a los demás. Y 2 veces nos especifica que va a derribarlos 3 veces. Hay muchas personas que entienden que el cuerno pequeño es Antíoco IV Epífanes. ¿Quién es Antíoco IV Epífanes? Es uno de los generales de Alejandro en lo que se dividió el imperio griego, cuando se dividió en los 4 imperios después de Alejandro. ¿Qué pasa con esto? Que la profecía me ubica el cuerno pequeño después de los 10 cuernos de la cuarta bestia. El reino griego o la bestia griega era la tercera bestia, no la cuarta. Entonces también este tiene otra identificación, es que tiene que haber arrancado 3 cuernos, cosa con su salida, cosa que Antíoco Epífanes no hizo. Él cumple algunas de las características según lo que las personas entienden, porque blasfemó el nombre de Dios, porque llegó hasta la tierra gloriosa, pero hay características que no cumple. Por eso hicimos el cuadro en el capítulo 3 de esta serie, Herencia Protestante, para que viéramos todas las características, porque el poder que andamos buscando no debe cumplir unas sí y unas no, sino todas las características, porque como vimos en el capítulo pasado, la Biblia es una unidad. Así que vamos a ir a la historia para ver qué pasó con el Imperio Romano. Nos dice la página worldhistory.org que los historiadores están de acuerdo en que el año de la caída del Imperio Romano es el 476, pero que no están tan de acuerdo en lo que motivó esa caída. Una de las causas externas que ellos ven, y es la causa ampliamente aceptada que
que devino en la caída del Imperio Romano es la afluencia de ondas bárbaras, tribus bárbaras que hoy conforman lo que es el continente europeo. Los historiadores entienden que ellos aprovecharon la debacle que estaba pasando en el Imperio Romano por toda la tierra que tenían en su poder, la deficiencia para gobernar todo este territorio, la ineficiencia de los líderes que ellos tenían ya en esa época y el disgusto de muchas personas que no estaban recibiendo lo que se supone debían recibir de esa potencia romana, dígase protección, dígase sus derechos, dígase facilidades, porque no daban abasto y la corrupción y otra serie de cosas, de decadencias en ese pueblo habían causado muchos estragos. A diferencia de los imperios anteriores, este imperio no fue que otro país lo quitó. Y el líder bárbaro Odoacro entró sin resistencia a la ciudad y tomó al emperador, que en ese tiempo era Romulus Augustulus, de 16 años, y lo desterró porque ni siquiera lo consideraba aún una amenaza. Para cuando él tomó la ciudad de Roma, el control romano en Gran Bretaña, España, Galia y el norte de África ya había sido tomado por las tribus bárbaras. También al comentario bíblico vamos a ver algo que nos va a ayudar mucho a entender cómo fue esa transición de la caída de Roma. Hay tres de estos pueblos bárbaros. Bárbaro es lo que no era romano. Ellos lo tomaron de la cultura griega, que los griegos incluso consideraban bárbaros los romanos también, porque no tenían esa cultura de ellos. Pero los romanos, al asumieron que todos los pueblos que no estaban como en la civilización de ellos eran tribus bárbaras. Y estos bárbaros, habían tres que habían creído algo especial. Los érulos, los vándalos y los ostrogodos habían creído en el arrianismo. No creían en el cristianismo, como que Cristo era igual a Dios. Y esto tuvo serias dificultades. Al ir cayendo el Imperio Romano, la figura que agrupaba todo lo que estaba pasando en el imperio quería ser la persona que fuera obispo de todas las iglesias. En el tiempo anterior, cada iglesia tenía su obispo y no había nadie que fuera como cabeza de las iglesias. Pero el que era obispo de Roma empezó a tener preponderancia y exigir que él fuera la cabeza de todas las iglesias, porque él estaba en la capital del imperio. ¿Qué pasa? Cuando toman el imperio, unas personas que no creen lo que cree el cristianismo, sino que creen lo que decía Arrio, el arrianismo, hay una pugna y, obvio, la persona que está como cabeza de los obispos o que pretende ser cabeza de los obispos no puede ejercer, porque hay tres tribus muy poderosas de las tribus bárbaras que tienen mucho control, incluso en ese momento de Roma, que no creen lo que él cree y por lo tanto no le dan la preponderancia que esa persona quisiera tener. Los sucesos importantes en esta etapa de la historia es que por su gestión de Zenón, Teodorico, el que era líder de los ostrogodos, invadió Italia. Y ustedes saben que ahí estaba Odoacro, pero invadió Italia en el 489 y en el 493 consiguió que Odoacro se rindiera y después lo mató. Con lo que sale de la historia los érulos. Teodorico, también siendo arriano, aunque ya había eliminado al que estaba primero, pero seguía siendo arriano, y este era particularmente
difícil con las personas que creían otra cosa, como los católicos. Así que ellos eran fanáticos y belicosos, y era una amenaza para la Iglesia católica. Para ayudar a los católicos de Occidente, el emperador Justiniano, que gobernaba la parte oriental del Imperio Romano o el Imperio Bizantino, envió a Belisario, que era el más hábil de sus generales, y venció a los vándalos en el 534 definitivamente. Así que aquí van 2. Anote bien, 2. Y en el año 535 Belisario marchó hacia Italia para pelear con los ostrogodos. En el 537 la sitiaron, y en el 538, al desembarcar otro ejército, tomaron el control romano, el control de los ostrogodos, y tumbaron la tercera tribu bárbara, con lo que 3 de los 10 cuernos que habían salido de la bestia estaban siendo quitados y dando paso ¿a quién? Al papado. Un cuerno totalmente diferente, un cuerno que iba a cambiar los tiempos y la ley, un tiempo que iba a blasfemar en el sentido que se iba a tomar o se toma atribuciones que solo le pertenecen a Dios, y un cuerno que iba a perseguir y a dominar a los santos. Un cuerno que es diferente porque los otros poderes eran solamente poderes guerreros, poderes de ciudades, pero este es un poder aparte de político religioso. Entonces, la bestia que simboliza los 10 cuernos, con los 10 cuernos que vemos en Apocalipsis 12, que vemos en Apocalipsis 13, que vemos en Apocalipsis capítulo 17, y que está también ejemplificada en Daniel 7 y en Daniel 8 como el cuerno pequeño, no es más que la institución del papado. Todas las pruebas nos apuntan a que ellos hacen clic en todo lo que nosotros hemos estudiado. Vamos a ver unas cuantas cosas más aquí. Y hay 3 personas donde dijimos que les queremos enlazar la parte de la reforma, no con una lucha particular de un individuo contra una iglesia, sino con la lucha entre bien y el mal. Hay 2 reformadores que se mencionan menos que Martín Lutero, y estos 2 reformadores vamos a ver brevemente a continuación. Quien vamos a ver es John Wycliffe. Nació en el año 1330 en Inglaterra y ingresó a la Universidad de Oxford en 1346, pero se graduó hasta 1372 porque en esos tiempos era lo que estaba la peste negra. Pero cuando se graduó ya era considerado el principal filósofo y teólogo de Oxford. Él escribió tres tratados, 3 obras significativas que las queremos traer a colación para que ustedes entiendan cuál era la lucha de la reforma con la Iglesia Católica. Él escribió en el 1373 sobre el dominio divino, donde apunta a la autoridad papal. Wycliffe no pudo encontrar una orden bíblica para el papado. De hecho, argumentó que el papado entraba en conflicto y ocultaba la verdadera autoridad de la Iglesia y de las Escrituras. Su segunda obra, sobre el dominio civil, en el 1375, apuntó a que la autoridad de la Iglesia sobre la corona inglesa y la nobleza no veía ninguna razón para que Inglaterra se viera obligada, o algún otro país, a apoyar una iglesia corrupta. Y en el 1378, sobre la verdad de las Sagradas Escrituras, desarrolló la doctrina de la autoridad de la Biblia. Estas 3 obras fueron cruciales para el escenario de la Reforma Protestante. Incluso
dos miembros de la facultad que visitaban Oxford regresaron con los escritos de Wycliffe a su ciudad de Praga, y estas obras influenciaron posteriormente a la otra persona que vamos a ver, que es Juan Hus. Estos datos los tomamos de la página bitterproject.com. También Juan Wycliffe se comenzó, y después su amigo John Purvis terminó el traducir la Biblia al idioma inglés. Según la ley católica romana vigente en ese tiempo, traducir la Biblia a un lenguaje vulgar, al lenguaje del pueblo, era una herejía castigable con la muerte. Pero Wycliffe, creyendo que cada cristiano debería tener acceso a las escrituras, pues solo las traducciones en latín estaban disponibles en ese momento, y el burgo, el pueblo, la mayoría, no entendía el latín. Está de más decir que la iglesia se opuso amargamente a ello. Con esta traducción, oigan lo que decía la iglesia: las escrituras se han vuelto vulgares y están más disponibles, e incluso para que las mujeres las puedan leer. Y con esto ellos entendían que la perla del evangelio estaba siendo esparcida y pisoteada por los cerdos. Wycliffe respondió: los ingleses aprenden mejor la ley de Cristo en inglés. Moisés escuchó la ley de Dios en su idioma, y también así hicieron los apóstoles de Cristo. Pero recuerden que estamos hablando de antes de inventada la imprenta, que fue en 1440. Así que este equipo de hombres inspirados por Dios se fajó a copiar esa Biblia, esa traducción de la Biblia al lenguaje del pueblo, al pueblo inglés, y hicieron muchas copias, y cientos fueron reproducidas por allegados. Hoy nos encontramos con otro personaje importante de la Reforma, que es Juan Hus, y este personaje nació en Bohemia, hoy la República Checa. Él obtuvo una educación buena conforme a sus circunstancias, y fue a la Universidad de Praga, donde le permitieron estudiar por caridad porque no tenía dinero. Pronto se dio prueba de su capacidad intelectual, y siguió estudiando hasta que se especializó en teología y también en filosofía. Escribió una obra denominada Eclesia, que es iglesia en griego, detallando sus mayores discrepancias contra el sistema católico imperante en su época. Su conclusión más importante se basa en que Cristo debería ser la cabeza de la iglesia, no el papa y los cardenales. Este escrito fue clave para el despertar de la iglesia protestante. Esto lo podemos encontrar en Wikipedia, en la biografía de Juan Hus. También encabezó un movimiento en el 1408, siguiendo las ideas de Wycliffe, y que fue denominado husismo por su apellido. Y estas personas se multiplicaron hasta el momento. Hus no había ido tan lejos, pero se agravó su posición cuando planteó que la verdadera iglesia era invisible y que todos los que pertenecen a la iglesia son sus miembros. Predicaba que Jesucristo era la piedra sobre la cual estaba basada la iglesia y no Pedro. Y decía que el Papa, con su corrupción y sus muchos pecados y errores que enseñaban a las personas, era la encarnación de la... Hablamos también con la persona más conocida de la Reforma Protestante, que es Martín Lutero. Martín Lutero, contrariando a sus padres, nos dice su biografía también en la página de biografiasyvida.com, que contrariando a sus padres se hizo monje agustino en 1505, y en 1512 se doctoró en Wittenberg. Él tuvo varias crisis contra la iglesia, especialmente por la degradación que estaba experimentando, y fue viendo lo que otros reformadores anteriores a él habían
habían dicho, como John Wycliffe y el bohemio Juan Hus. Las protestas de él fueron subiendo de tono hasta que, a raíz de una campaña de bulas eclesiásticas para reparar la Basílica de San Pedro, decidió hacer pública su protesta redactando sus célebres 95 tesis que clavó en la puerta de la Iglesia de Todos los Santos en Wittenberg el 31 de octubre de 1517, y que pronto serían impresas bajo el título Cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias. La Iglesia hizo comparecer varias veces a Lutero para que se retractase de aquellas ideas, pero en cada controversia Lutero fue más allá y rechazó la autoridad de la Iglesia, de los concilios y del Padre de la Iglesia, remitiéndose en su lugar a la Biblia como autoridad y al uso de la razón. Lutero permaneció un año escondido por uno de sus benefactores, el Federico de Sajonia, porque en el resumen que le hice de Juan Hus, había un rey, Segismundo, que le dio un salvoconducto, pero por presión de la Iglesia Católica ese salvoconducto fue violado y Juan Hus terminó siendo quemado con muchos de sus escritos. Entonces los amigos de Lutero no tenían la confianza en que, aunque hubiera salvoconductos por parte de las autoridades, ellos sabían que la Iglesia iba a presionar para hacer lo que quisiera, y como no le iban a poder ganar en sus razonamientos, lo que iban a hacer era acallar su voz. Entonces, Lutero, Juan Hus, Wycliffe fueron los que le fueron dando forma a lo que fue después la Reforma Protestante. Y la Reforma Protestante es esa parte del cristianismo que hoy conocemos como iglesias protestantes, y tienen 5 cosas, se les llama 5 solas, que en lo que se basa la teología protestante. Número 1, sola escritura, que quiere decir que la Biblia es la palabra autoritativa e inspirada de Dios, y es la única fuente de autoridad, y que debe ser asequible para todo el mundo, que debe ser entendida, y que la Biblia se puede interpretar por ella misma. Esto de las 5 solas también está en Wikipedia, en la página de Wikipedia. La segunda es solo fide, que la justificación es el creer que somos justos, declarados justos por Dios. Solo lo recibimos por fe. No hay necesidad de hacer buenas obras, no hay necesidad de comprar indulgencias, no hay necesidad de hacer otros sacrificios que creer en que Jesús, con su sacrificio y su muerte en la cruz, nos salvó. La tercera es solo gracia, o es solo por gracia, y se concatena con la anterior, en que nuestra salvación nosotros no tenemos con qué pagarla, no podemos pagarla, entonces Dios nos la otorga como una gracia, como algo que Él nos da, no porque nosotros podamos pagarlo. La cuarta es solo Cristo, y es que a través solamente de Jesús nosotros podemos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y soli Deo gloria, es que solamente la gloria de la salvación pertenece a Dios. Toda la gloria que nosotros debemos dar, toda adoración que nosotros debemos dar, solo debe pertenecer. En estas 5 solas, en estas 5 razones, se basa la teología protestante, en el que se dio el cisma de la Iglesia Católica, en que se divide en los que se quedan con la Iglesia Católica y las religiones que surgieron a partir de esta protesta contra la autoridad del papado. Tenemos otros puntos que no queremos pasar por alto. Guerra contra los santos y vencerlos. Nos fuimos a la página Paradigma Life y nos da un dato estremecedor para que ustedes vean si el papado cumple con la característica de que persiguió a los santos y los venció. Esta página da
a los regímenes más sangrientos de la historia, según ellos. Da en tercer lugar a la Iglesia Católica, que provocó directa o indirectamente la muerte entre 25 y 30 millones de personas, tomando en cuenta las 4 cruzadas, las múltiples ejecuciones del Santo Oficio en Europa y América, y la persecución en casi todas las épocas contra quien no se ajustara a su característica. Es tiempos de dominio, y nos pone que alguien pone un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Otro pone 42 meses y otro pone 1260 días. Pero todas estas, si nosotros le voy a poner un cuadro acá para que ustedes vean cómo todas estas son la misma cantidad de tiempo, y nos da 1260, tomando meses de 30 días, meses proféticos de 30 días, y tiempos y medio tiempo, serían años y medio. Todos nos dan, o 42 meses también, nos da la misma cantidad de 1260 días. Estos 1260 días, nosotros le aplicamos la regla profética de Ezequiel 4:6, donde nos dice: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Tomando estos 1260 como años, nos vamos a la historia que le hicimos de cuando fueron arrancados los 3 cuernos delante del papado, y el dominio del papado empezó en el año 538, cuando Belisario logró sacar a los ostrogodos del asedio de Roma, y el obispo de Roma pudo ser libre para ejercer las prerrogativas que le había dado un decreto en el año 533, 5 años antes, de ser la autoridad, de ser la cabeza de la iglesia por ser el obispo de Roma. Exactamente 1260 años después, o sea, en el año 798, los ejércitos de Napoleón atacaron Italia, y el general Berthier tomó bajo arresto al papa que estaba en ese momento, y esto quitó el dominio del sistema papal. Pero la herida mortal que recibió cuando le quitaron ese poder, también después en el 1870 le fueron quitados los estados papales, y ya no tenía ningún estado, no como lo tenemos ahora, hasta el 1929, en el Tratado de Letrán, fue que le devolvieron o le asignaron lo que hoy sería la ciudad de la Santa Sede, la ciudad del Vaticano, y hoy sería imposible negar la influencia del papado. Apocalipsis 13, 3, 4 y 8 nos dice: vi una de sus cabezas herida como de muerte, pero su herida fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? La adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Lo que nos dice la profecía aquí es que lo que pasó antes con el poder del papado, con el poder papal, en esos 1260 años, va a volver a ocurrir en el futuro. Va a haber un momento en el futuro en que esa herida va a ser completamente sanada, en el que ellos van a imponer por la fuerza. Más adelante estudiaremos cómo va a surgir eso conforme a lo que nos dice el libro de Apocalipsis en ese mismo capítulo 13, qué poder va a ayudar al Papa a ejercer esa fuerza. Pero lo importante es que va a haber un momento en el que tu libertad de conciencia, tu libertad de creer, tu libertad de aceptar algo o no, va a ser quitada de ti, y te van a poner a elegir entre lo que diga
el poder del papado o la muerte, o la persecución o la separación de tu familia. Esto te lo decimos ahora porque te amamos, porque queremos que este mensaje de la Biblia tú lo tengas ahí. Y cuando tú veas que las cosas estén pasando como se decía en la palabra de Dios, tú sepas que es el momento de que tú tomes una decisión. Ojalá la pudieras tomar antes, ojalá la puedas tomar ahora, y que todo lo que hemos presentado acerca de la Biblia te sirva como base. Pero sé que es difícil cambiar lo que nosotros creemos. Entonces lo que te pedimos es que le pidas ayuda a Dios para que te siga dando luz. Si algo de lo que hemos explicado hasta aquí, si algo de lo que hemos tratado no estás de acuerdo, necesitas más, por favor escríbenos. Porque lo único que nosotros queremos es que todos nos encontremos con Dios cuando Él venga en las nubes de los cielos. Vamos a orar. Padre, gracias, porque nos ha permitido recorrer estas profecías, porque nos has permitido ver los símbolos y creer en tu palabra. Señor, hay personas que todavía no están convencidas, pero tu Espíritu Santo está trabajando en ellas. Te pedimos que con ella tú repases las profecías, le des luz, le des interés en seguir estudiando y que puedan aprender, entender y tomar una decisión acerca de ti, Señor. Gracias, Señor, por oírnos. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que mañana tenemos el programa Por la Familia con la doctora Juana Santiago. El lunes RD Necesita a Dios. Y el sábado empezamos una serie muy especial para celebrar el mes de la familia. Pa'l cielo con mis hijos. Dios te bendiga.